momento muy interesante el que viene, muy interesante. A ver, les voy a explicar por qué me parece interesante, porque tiene que ver con la mente curiosa de aquel que permanentemente quiere aprender y quiere escuchar. Pasa muy habitualmente que en los medios de comunicación se termina sosteniendo como para bancar una cuestión, hasta les diría, de ego. No me van a hacer decir, no. Yo soy la idea de aprender permanentemente. Mi vida es un camino de aprendizaje y aparte de conocer y escuchar a quienes te pueden educar. Porque se trata de educar. La educación no termina nunca. Nunca. Por ejemplo, los griegos hablan de la paideia. Es un sistema de educación con valores virtuosos. No hay que dejarse de educar nunca. Y nosotros esta semana hablamos dedicamos un buen tramo del programa. Había una abogada allí sentada. La doctora Guerrero. Guerrero, había un psicólogo, ¿no? Estaba Monaster, ¿qué era? Sí. Monaster, No, no. Schuckman. Estaba Schuckman, que ha escrito algunos libros también. Y hablamos de un síndrome, el SAP, que lo tomamos como equipo desde una noticia que salía en España. Pero claro, totalmente, les diría, sin entender y sin saber todo lo que ese término y todo lo que eso conlleva atrás. Entonces hoy amablemente, y además con una actitud de educación, de educadora, hoy hablaba con Luciana Pecker, y Luciana me explicaba el revuelo, el enojo, también la incomodidad que se desarrolló en mucha gente que lucha para que esto no pase. Y yo tengo el gusto de recibir a Liliana Hendel. Ella es periodista, es psicóloga, es ensayista, es comunicadora, pero básicamente es abogada, perdón, es psicóloga, y quiero charlar un ratito con ella sobre esto, que nos cuente, que nos eduque, que nos enseñe, que nos muestre primero qué pasó con este término y qué es este término, que claro, después nos enteramos, acá me lo decía Fernanda Carbonell, ella está casada con Eduardo, que es psiquiatra, que el término no figura, no existe, pero que muchas veces la justicia sí lo usa. Liliana, te agradezco enormemente este rato que vamos a tomarnos en charlar con mi mesa y para toda la gente en Argentina. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás vos? Gracias, Ale. Muchísimas gracias por darle la oportunidad a explicar de qué se trata esto, que no es ni más ni menos que un instrumento de tortura contra las mujeres que se animan a denunciar. A ver, contame un poquito, primero el término... Perdóname, Ale, perdóname que te quiero decir algo. El presidente del comité, estoy leyendo el último comunicado, de Derechos del Niño de Naciones Unidas, Luis Pedernera, analiza en una entrevista el estado de la infancia en el mundo y dice que está prohibido el uso y el concepto del síndrome de alienación parental porque uno de los principios básicos es el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y en este caso también hablamos de las mujeres que son madres y que se animan a denunciar. Empezamos a aprender, o por lo menos a contarnos un poco y educarnos, porque se trata de esto, Liliana. Vos sos comunicadora, pero nos estás educando a mí y a tantos otros y a muchos. Escuchá, ¿por qué sigue estando por allí dando vueltas ese término? Porque esto a nosotros nos llega de una noticia de una cadena autonómica de España, que la cuarentena traía casos de SAP. Claro, y después nos enteramos, yo entiendo que no existe el término y que es utilizado como una especie de arma por muchos jueces y por muchos hombres, por muchos padres. Contame, ¿por qué sigue estando por allí? ¿Qué es el SAP? Bueno, no es nada, porque no existe, pero básicamente, ¿qué contiene? En primer lugar, quiero decirte que todas las personas que trabajamos para visibilizar todo lo que atenta contra los derechos humanos de las mujeres y de las disidencias, hablamos del síndrome como el inexistente. De hecho, lo escribimos con una I delante. ¿Y síndrome cómo? Perdóname. Inexistente. Inexistente. Síndrome de alienación parental. Inexistente síndrome. Este es un síndrome, tal como su nombre lo indica, debería estar en el área de lo médico, porque es un síndrome. Sin embargo, no hay absolutamente ninguna universidad, ninguna organización que lo haya aceptado. ¿Dónde se instala? Se instala en los tribunales. En España. En los tribunales. Anda despacio para entender. En el sistema de justicia. En el sistema de justicia,
tu pregunta a por qué, mi respuesta es sencilla. Se llama patriarcado, se llama machismo, se llama un sistema judicial que atenta contra los derechos de las mujeres, de sus hijas e hijos todo el tiempo. ¿Se instala en España? Perdóname, Liliana. Se instala también en España. Pero ¿sí? nace, ¿pero dónde nace? O sea, empiezan a instalarlo. Nace en Estados Unidos. Ah, nace en Estados Unidos a mediados del siglo pasado, 1950, 1960, después de la Guerra Fría. Yo no quiero, Ale, y te pido disculpas, yo no quiero entrar en la historia. A la gente a la que le interesa averiguar un poquito de qué se trata el síndrome, hay mucho escrito. Yo misma escribí un libro, se llama Las mentiras del patriarcado. En Google pueden encontrar todo lo que quieran. No nos detengamos a ver cómo nació. Esto es como lo del virus. La verdad que no me importa cómo nació el COVID-19. Lo que quiero es que se termine. Claro. ¿Okay? Sí. Entonces, me parece que acá hay una situación que es la siguiente. Ayer o anteayer en tu programa se habló del concepto de manipulación, que las niñas y los niños podían ser manipulados porque eran el botín de guerra de un matrimonio que se disuelve. Sí. Ahora bien, este concepto de manipulación supone que una mujer madre puede manipular a su hija e hijo hasta convencerlo de que su papá es violento, es un abusador, es un golpeador. ¿De verdad alguien cree que un niño repite esto y lo sostiene siendo una mentira? Es absurdo. Ningún niño que no ha sido abusado sostiene frente a profesionales calificados un abuso que alguien le dijo: decí que te abusaron, decí que tu papá te abusó. Es absurdo. Los chicos dibujan. Los chicos sueñan, los chicos y las chicas se expresan a través de sus síntomas. ¿Sabés lo que pasa con un niño o una niña que ha sido abusado, Ale? Tiene pesadillas, se hace pis y caca encima, deja de hablar, llora desesperadamente, pide por su mamá. Cada vez que la justicia lo obliga a vincularse con el padre, se aterra y grita por los pasillos de los tribunales. Esos son síntomas. ¿A vos te parece que un niño o niña puede hacer eso solo porque su mamá le dijo hacelo? No, totalmente. No. Déjame agregarte esto, Lili, y seguir charlando con vos. Te voy a abrir a mi mesa. Claro, vos sabés que para mí educarme, porque educarme conlleva aprender y ser mejor, educarme, es entender estas cosas, porque yo no lo sabía, porque trajimos el término y lo colocamos sobre la mesa para hablar sobre... hasta te diría, no sé si livianamente, pero era un concepto que llegaba con la cuarentena en España, entonces se denunciaba que las parejas se peleaban, entonces la madre le decía al hijo tal cosa, pero claro, sí, dale. ¿Me permitís? Cuando una pareja se pelea, vos te divorciaste, yo me divorcié, muchas parejas tienen hijos, se divorcian. En el momento de la pelea, la pareja se pelea fuerte, pero al cabo la mayoría resuelve cómo va a manejar el tema de sus hijas e hijos sin judicializar. Los que llegan al sistema judicial es porque tienen casos graves, no es la mayoría. ¿Qué pasa cuando hay violencia machista, golpes o abuso sexual en las infancias? ¿Qué pasa? A veces no hay pruebas. La palabra de la mujer no es considerada prueba y la palabra de la niña y el niño no es considerada prueba. ¿Qué dicen los que avalan la teoría del síndrome? El niño o la niña han sido manipulados. ¿Qué hace la justicia? Le saca la criatura a la mamá y se la entrega a quien está siendo denunciado. ¿Cómo lo hace? Con la ley penal del impedimento de contacto. Existe una ley penal que dice que quien interfiera en el contacto será sancionado. Por lo tanto, querido Ale, hay una enorme cantidad de madres protectoras en nuestro país a las cuales les arrancaron a sus hijos de 4, 5, 10, 9 años y se los entregaron al varón que esta mujer estaba denunciando. Un poco loco, ¿no? Pero escucha, y esto, explícame algo, Liliana, y te dejo con los chicos acá con la mesa. Pero ¿tiene que ver con qué? ¿Con un concepto también enraizado en la justicia? O sea, ¿termina esto pesando en la cabeza, en la psiquis de un juez o de una jueza cuando determina esto? Mira,
hay varias cosas. Uno, el machismo. Dos, el patriarcado. Tres, que la ley Micaela todavía no está funcionando y sobre estudios de género nuestra justicia deja mucho que desear. Los psicólogos y psicólogas que trabajan en los juzgados piensan igual que el psicólogo que vos tenías en tu panel el otro día, por ejemplo. Existen también los psicólogos y las psicólogas que firman las pericias diciendo aquello que el juez está esperando que diga. Y también te voy a decir algo más, Ale. Con los señores poderosos abusadores en las infancias hay sobornos, sobres. Los sobres no existen únicamente cuando se trata de grandes cuestiones de lavado de dinero. En estas cuestiones, los sobres también circulan. Claro. Pagan para que se tape. Sobornan al juez y a la jueza para que la sentencia los favorezca. Pero, Liliana, perdón, soy Mauricio de Alessandro. Yo no creo que exista el síndrome de alienación parental y además tengo algunas cuestiones contra eso. Primero porque no es un protocolo psiquiátrico, pero decir que los jueces, porque existe la idea, el hecho objetivo de manipulación es para la mujer y para el hombre. De hecho, Mauricio, yo te voy a pedir, por favor. Estaba mirando un fallo de casación. Vos me podés decir exactamente lo que vos considerás. No me digas lo que debo considerar. No, yo te digo lo que... pero vos estás... Está bien, pero vos estás diciendo que hay soborno a los jueces para usar el SAP y eso es mentira, Liliana. Sí, señor. Así como hay soborno. Pero Mauricio, pará. Corre. Pero está bien, pero si estamos entrevistando a Liliana, Mauricio, y es su idea y es su pensamiento. Está muy bien, pero digo, por eso ella tiene una idea y yo tengo otra. Claro. Ahora, yo tengo pruebas. Por ejemplo, tomo el Tribunal de Casación Penal, el tribunal más alto de justicia después de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, y habla se define el SAP como cualquier comportamiento consciente o inconsciente que puede generar una perturbación en el vínculo del niño con su otro progenitor, definiéndose... Eso es un invento de Gardner, que es el inventor de este... Acá, bueno, hagamos lo siguiente, Mauricio, o lo explicás vos o lo explico. No, yo cuento un fallo, leo un fallo, si vos querés que yo lo explique y me invitan a mí para que yo hable de lo que las barbaridades que dijeron hablando a favor del síndrome, no tengo problema, me despido. No, pero Liliana, justamente por eso, porque claro, justamente, y lo había hablado con Mauricio, digo, no voy a discutir por eso mismo yo te estoy planteando y te estoy pidiendo que me lo cuentes al aire, porque, a ver, puede haber un fallo, pero dame tu mirada, o dame, no solamente tu mirada. Mi mirada, sí. Ale, querido, mi mirada es la mirada de una periodista que desde hace más de 10 años, igual que Luciana Pecker, igual que Mariana Iglesias de Clarín, igual que Mariana Carvajal de Página 12, igual que Maximiliano Montenegro de Diario Popular, somos periodistas que recibimos a madres protectoras, mujeres que el sistema judicial expulsó y le sacó a sus niños, como Andrea Vázquez, por ejemplo, en Lomas de Zamora. Hay casos gravísimos, en este momento un caso en La Rioja, de una nena de 4 años con semen en la bombachita. ¿Sabés lo que pasó, Ale? La mamá intentó protegerla del abuelo que está siendo denunciado. ¿Y sabés lo que hizo la jueza? Por impedimento de contacto, le sacó a la mamá la nena y a la nena le sacó la mamá y se la entregó exactamente a la familia que está siendo denunciada. Hablemos del caso de Gilda Morales en Córdoba. No ve a su hijo desde hace años. Hay presunción de abuso. La jueza Morcillo no admite absolutamente ninguna posibilidad de revisión. Todo esto, y te estoy contando 3 casos emblemáticos que están, los podés ver, salieron al aire, no te estoy contando algo que no se conozca. Gilda Morales tiene una web que se llama Por mi hijo en bicicleta, la pueden buscar. Andrea Vázquez es emblemática, todo el mundo sabe quién es. La verdad es que alguien que es abogado, como Mauricio, diga que esto es tanto para mujeres como para varones, es lo mismo que las personas que todavía dicen que la violencia de género es de un lado y del otro, porque también hay mujeres que son violentas. Hermano, los cadáveres son de mujeres y los asesinos son los varones. No jodamos más con esto, te lo pido por favor. Mauricio, tenés una responsabilidad y estás frente a una cámara. No es cierto que los varones y las mujeres sean atacados por igual por el sistema judicial.
De ninguna manera. Hay cientos de madres protectoras esperando ser recibidas, mientras algunas personas en medios masivos de comunicación no tienen problema en decir que los adultos manipulan la mente de los niños. Liliana, la verdad es grave. No, pero mirá, yo te voy a decir esto como yo por lo menos vivo estas cosas. Para mí todo es una enseñanza, todo. Yo ya me di cuenta, mi camino, el camino del periodista, el camino del conductor, es una enseñanza, permanente enseñanza, permanente enseñanza. Y a mí me gusta esto de poder entender, porque yo no lo entendía, no lo sabía, o sea, ¿Cómo, Lili? Yo te creo. Pero absolutamente, pero realmente es así. O sea, tomamos la noticia y cuando Luciana Pecker me cuenta esto también con una enorme muestra de profesionalidad, me dice, mira Alejandro, hay mucho enojo, cómo se tocó el tema, pero lo hablaba hoy con Luciana, y claro, acá había un abogado, una abogada que es Guadalupe Guerrero, de familia, estaba ahí un psicólogo, Mauricio es nuestro compañero, tenía su punto de vista. Yo no pensé, no es que no pensé, no sabía todo lo que se esconde detrás del SAP. De un término que no existe, pero bueno, si aquellos que lo quieran hacer existir, todo lo que se esconde detrás de eso. No lo sabía. Cuando Luciana me lo explica, digo, pará, vamos, ¿con quién lo hablo al aire? Y me dice, con Liliana Hendel, sabe muchísimo de esto, te llamé, me atendiste amablemente. Le digo, Liliana, contámelo, explícamelo, contáselo a mi audiencia. Me parece, cierro con él. Sí. Te quiero decir esto. Hay muchas y muchos profesionales, el doctor Enrique Stola, el ex juez Carlos Rosaski, Sonia Baccaro en España, Raquel Hermida Leyenda, pero Liliana, perdóname. Este no es una cuestión de 4 o 5 periodistas. Ya lo sé, ¿no? Liliana, pero déjame decirte esto más. Además quiero agregarle más cosas. Mirá, hace muchos años, hace más de 20 años, yo relataba Boca en una radio, en Radio Mitre, y tiré un término al aire en una transmisión que habitualmente se usa para tomarlo, y lo escucho en los medios, lo escucho que mucha gente lo utiliza, está relacionado con aquellos chicos que son síndrome de Down. Y yo utilicé ese término, yo era relator de fútbol en el 97, estamos en el 2020, pasaron ya, no sé, tantos años de eso, pero me llamó un padre y me explicó lo que yo había dicho. Entonces yo lo entendí y a partir de ahora, cada vez que yo escucho que alguien utiliza eso, lo corrijo. Yo nunca más lo utilicé, no solamente lo corrijo para mí, sino que se lo explico a la gente. Acá hay que aprender, hay que abrir la cabeza, hay que aprender y hay que educarse. Vos me estás contando esto, me estás educando, Liliana, me estás explicando. No viniste y me agarraste y me crucificaste por esto, me lo explicaste y yo quiero que la gente lo aprenda y lo entienda. Por ejemplo, punto 1, yo no voy a volver a hablar del SAP porque tus argumentos me convencen que es inexistente y lo digo, bueno, alguno podría decir de otro lado, no, Fantino, tenés que... No, porque son convincentes esos argumentos. Pero además te quiero decir algo, hay una consecuencia que es tan grave como la instrumentación del SAP y la falsa idea de la manipulación. Y tiene que ver con la obligatoriedad de las niñas y los niños de ser vinculados con el padre violento que ha sido denunciado. Someter a un niño o niña violentado y mucho más abusado en su infancia con aquel que lo abusó, realmente es de una crueldad infinita. Sin embargo, en el sistema judicial esto se ve permanentemente. La vinculación, mal llamada revinculación, es una tortura. Cuando las madres intentan proteger a las niñas y los niños, cuando los abrazan, cuando tratan de no ir, ¿sabés lo que sucede? La justicia las castiga a las madres. No escuchan a los chiquitos ni a las chiquitas, nadie les pregunta con quién querés estar, a dónde querés ir, porque se presume en el sistema judicial que las mujeres mentimos, porque es mucho más sencillo creer que una miente por despecho, por celos, por loca, un San Benito que a las mujeres nos pega permanentemente, que aceptar que los varones pueden ser abusadores sexuales de sus propios hijos, o que los pueden violentar y les pueden pegar hasta agotarlos.
Y que cuando los niños dicen ese hombre me pega o le pega a mi mamá y yo no quiero estar con él, no le creen. El síndrome, Ale, no solo es inexistente porque no existe como concepto, es un instrumento de tortura en manos de jueces y juezas, avalado por abogados y abogadas y por un sistema de psicólogas, psicólogos y peritos que no han estudiado nada que tenga que ver con estudios de género y que tienen un acendrado machismo metido en su ADN. Liliana, yo te quiero agradecer este rato que hemos charlado. De verdad, te digo, me gusta porque aprendo, y es así. La vida se trata de esto, de aprender, de abrir la cabeza, de entender y de reconocer cuando alguien hizo. Primero hacerlo, lo digo porque me hago cargo de mi equipo, ¿no? Siempre me ha pasado esto. Siempre al ser cabeza de equipo tengo que hacerlo. Fue un tema que yo soy el que lo puse al aire. Pero bueno, te agradezco este rato y me voy a ir, te agradezco mucho. Espero que sigamos teniendo una... Perdón que me enoje, pero la verdad es que no era mi intención discutir con Mauricio, a quien conozco desde hace muchos años, pero me parece que este es un tema que requiere hacer foco, ponerle nombre y apellido y decir que hay cosas que son imposibles de tolerar. Por ejemplo, ser suave con aquello que requiere absoluta firmeza. Gracias, Liliana. Gracias a vos. Chau. Liliana Hendel, bueno. Quería hacerlo esto porque lo traje especialmente, y ustedes saben que lo traje, porque se armó un lío con esto que tocamos, con esta noticia que llegaba desde España. Voy a cerrar con esto. Luciana Pecker, yo la conozco hace bastante tiempo, no tengo una relación asidua con ella, escribe en Página 2, escribe en un montón de lugares, y también lo hizo en silencio. Ella juntó un grupo de compañeras y de gente que piensa de la misma manera y que piensa que hay que atacar esto de esta manera, y grabaron un pequeño video. A ver, el video es... a ver, ya te digo, creo que lo tenemos allí. Claro, es una denuncia. ¿Tiene idea la cantidad de hogares a los que estamos entrando a esta hora con temáticas como esta? A veces uno pierde el sentido. Recién estábamos hablando de Meyendorf, estábamos hablando de Mi Sangre, y a veces no nos damos cuenta que mostrando esto que vamos a mostrar ahora, terminás salvándole la vida a un chiquito o a una chiquita. Estos 30, 40 segundos de ahora terminan siendo realmente para mí lo esencial de un programa de televisión. Porque después volvemos a charlar, hay muchas cosas para conversar. Pero dame lo que grabó Pecker y este grupo de compañeras, de periodistas, de gente del medio, para concientizar sobre el abuso infantil. Y después ya seguimos porque hay mucho más. Dale. ¿Sabías que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones fueron víctimas de abuso sexual en la infancia? ¿Sabías además que el 80% de los abusos son intrafamiliares y que los abusadores son en un 95% hombres? El abuso sexual en la infancia es una forma más de violencia de género. Es comparable a la tortura y está invisibilizado. Quienes descubren los abusos y llevan adelante el cuidado integral de las víctimas, en su gran mayoría son las madres. Mujeres que al denunciar se enfrentan con un sistema judicial visceralmente patriarcal que en vez de juzgar y condenar a los abusadores, las hostiga y silencia las voces de los niños y niñas víctimas. ¿Sabes cómo se defienden los abusadores? A través del SAP, el falso síndrome de alienación parental. Se aplica convirtiendo al denunciado en víctima y a la denunciante en victimaria, acusando a las mujeres de inventar el hecho y alienar a sus hijos, llenándoles la cabeza, haciéndoles creer que sufrieron abuso. Bueno, ahí está parte del video, pueden seguir, pueden buscarlo, lo grabó Luciana Pecker. Es Mundanas, búsquenlo en YouTube, Mundanas, porque hay mucho más. Y me pareció realmente interesante. Me parece... Sí, Mundanas, es así. Mundanas. Y tomando lo que dijo Liliana Hendel, digo, el encierro que promueve un sistema patriarcal perverso, te diría, ¿no? Sí, pero igual, dicho en los términos, en lo que lo dijo... 1000 divorcios, 7 olímpicos. Soy como Pelé. Y nunca nadie me invocó el síndrome de alienación parental en contra, y a mí jamás se me hubiese ocurrido. Yo lo que voy a pedir es que cuando tengamos alguno de nosotros algún llamado o alguien que nos pueda, no sé si la palabra es discutir, pero por lo menos dar otro punto de vista, a mí me encanta, porque si no terminamos siendo
los dueños de la verdad y No, venimos acá está y perfecto exponemos como si fuésemos, ¿viste? Y bajamos un desde- ovni a exponer. Así que a mí yo celebro que estas Pero cosas vos no lo hayan hiciste el pasado. otro día, Alejandro. No, ¿eh? no, Vos y fuiste vos lo sabés. absolutamente. No, fuiste no. absolutamente. Nosotros solo trajimos gente, expertos en el caso, que hablaron Claro, de ¿sabés manera. qué pasa? Que Yo entiendo, ¿sabés pero- qué pasa? Que cuando a mí amablemente Pecker me explica esto, a mí me gusta aprender, Mauro, y yo soy la cara de este programa. Yo no le saco el culo a la No, por jeringa supuesto. y acá se tocó el tema y hubo gente que no le... Primero que lo tomé, no es que hice esto porque había gente enojada y que no quiero que se enoje. No. No, porque yo he pasado por situaciones horrendas. Imagínate si me voy a poner mal porque alguno enojado del otro lado insultándome, escribiéndome cosas. No, lo hice porque me parece interesante que se sepa. Me parece interesante, me parece necesario que esto tenga otra mirada. Me parece Sí, que abre esto es lo muchas principal mentes. para un medio. Sí. Definitivamente. Bueno, seguimos porque hay mucho. A las 7:30 se sabe cuántos... Sí, es el reporte Más o menos. vespertino, pero quiero contarte algo que ocurrió hace unos minutos.